¿Por qué tenemos su paz en estas circunstancias? ¿Por qué podemos disfrutar de su amor y su compañía? Porque Dios no se mueve con nuestros pensamientos, no se mueve con nuestra lógica, no se mueve con nuestros caminos. Dios es el único que puede hacer caminos. Me dará. Bendito sea Dios. Yo sabía que ahí terminaba, Preciosos los cantos, Dios nos llena de gozo, nos llena de paz. Cuando nuestra lógica nos dice no, no. Dios nos regala 2 letras para hacer una palabra que todo lo cambia en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la fe. Pero para mis queridos hermanos que no pudieron conectarse con nosotros el miércoles, es muy importante que entiendan de qué estamos hablando. ¿Por qué queremos hablar acerca de la fe? Todo mundo sabe lo que es la fe. Así que para quienes no nos pudieron ver el miércoles, dijimos que un elemento esencial para una relación firme y creciente con Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. En su misericordia, Dios nos lleva, fíjense, de Romanos 3:11b y Romanos 3:11-18, Él nos lleva de no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Él nos lleva, que es así exactamente como vivíamos, a Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la experiencia más sublime de descansar en su gracia, gracias a la obra preciosa de Cristo. De no conocerlo, de no desearlo, de no buscarlo, a amarlo y que nada nos puede separar de su amor. ¡Wow! ¡Qué precioso! Lo más curioso es que no está en nosotros esta capacidad de cambio. Es Dios mismo el que provoca que lo amemos por medio de su Espíritu Santo, según dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va al corazón de Dios, llena la vasija del tamaño de nuestro corazón y viene y la vacía completamente y nuestra copa queda rebosando del amor precioso de Dios. Déjenme decirles, esto no es para todo el mundo. Solo los que hemos recibido este amor tenemos la capacidad de amarlo. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos. ¿Por qué nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. ¡Qué extraordinario! Dios llena nuestro corazón de su amor y nos capacita para amarlo como resultado de su amor. Es como si dijera, te doy mi amor único para que puedas amarme como yo te amo. Hoy hablaremos del segundo elemento esencial para tener una relación firme con Dios. Este elemento es, como ya dijimos, la fe. Hay una gran polémica en cuanto al nacimiento de la fe. ¿Cómo es que la fe nace en nuestro corazón? Una postura es que Dios escoge a la persona a la que le ha de dar fe sin méritos personales, sin que se lo merezca, sin atributos. La otra postura es que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe prevista. Es decir, Dios ve el futuro y sabe quién va a creer y quién no va a creer. Dios ve tus méritos y responde a ellos otorgándote fe. ¿Qué nos dice la palabra? Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por gracia?
recibimos la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Según Pablo, la fe es un don de Dios. Lo recibes, pero no lo mereces. Lo obtienes, pero no lo ganas. No está en nosotros el control del don, sino en Dios. Hace 8 días dijimos que el motivo principal por el cual Jesús vino al mundo fue para reflejar la gloria de Dios. Si ustedes me preguntaran, José Alberto, ¿cuál es tu postura acerca del nacimiento de la fe en el corazón del hombre? Yo les diría, la postura que le da gloria a Dios. Es decir, el perdón del creyente no se basa en nada en los méritos del pecador. Si el pecador tuviera méritos, ya no sería gracia, sería compensación, pago o salario. Este elemento de gracia nos lleva de vivir vidas desagradables a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, somos desagradables a Dios. Nos lleva de vidas desagradables a vidas preciosas en Cristo. Mira este pasaje precioso en 2 de Corintios 2:15, nueva versión internacional. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo. ¡Wow! No se te enchina la piel. Somos el aroma de Cristo para los que se salvan y entre los que se pierden. Pablo, muy preciso, pone en Dios la iniciativa de cada uno de los elementos de la salvación, según Romanos 8:30. Fíjense cómo es el proceso. A los que predestinó, ¿quién? ¿Yo me predestiné? No, Dios. A esos también llamó. ¿Quién? ¿Yo me llamé? No, Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Yo me justifiqué? No, Dios, Dios, Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo pone en las manos de Dios el poder de cada uno de los elementos de la salvación. Si leemos con cuidado, podemos ver que todos los elementos de la salvación son obra de Dios. O puedes ver alguno que tú me digas, es que yo tengo este mérito. Ninguno. Podemos ver que todos son obra de Dios en base a la preciosa obra de redención de Jesucristo por medio de la fe. Dios te da la fe para que paso a paso tú vayas creciendo en una relación estrecha y de amor con Él. Y aquí entra una gran pregunta. ¿Para qué sirve la fe? La respuesta corta, que de seguro tú ya la dijiste, es para salvación. Volvemos a ser el centro del Evangelio. Sin nosotros el cielo no es tan hermoso, ni tan importante, ni tan alegre. El cielo pierde su belleza si no estamos nosotros. No, mis hermanos, ¿para qué sirve la fe? La respuesta larga es que los reformadores le pusieron 3 elementos indispensables. Esto lo hemos hablado mucho en Enlace. Te invitamos a que nos visites cuando ya estemos de regreso, que ya no tardamos, ya estamos en semáforo verde. Muy bien, son 3 elementos indispensables. Notitia, ascensus y fiducia. En español, la fe es la capacidad que Dios nos da de oír su voz, entender el mensaje y obedecerle. Esta definición está en toda la Biblia, aunque no aparezcan las 3 palabras. Asómbrate. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Salmo 81:8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. La fe es oír. Y Apocalipsis 3:20, palabras preciosas de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye. Si alguno oye. La fe es oír la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. En la iglesia cristiana contemporánea se han adoptado posiciones extremas por una corriente de la nueva era llamada la ley de la atracción, que usan algunos pasajes bíblicos sacados de su contexto para demostrar que lo más importante de la fe es lo que tú crees, lo que tú declaras con tu boca, o lo que no te gusta, lo anulas y lo cancelas. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos han entendido que la fe es la certeza de obtener todo lo que tú esperas. Y aun cuando no lo ves y las circunstancias digan lo contrario, si lo esperas con verdadera fe, tendrás la certeza de recibirlo. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creyentes sinceros, devotos, entregados, han aprendido que por el poder de la declaración de la palabra, tienen poderes sobrenaturales en sus labios para hacer visible lo invisible, material lo inmaterial y posible lo imposible. Si esta idea que surge con la nueva era hubiera crecido en el Antiguo Testamento, entonces Noé hubiera dicho, anulo toda obra de maldad del enemigo y declaro que yo y mi familia seremos salvos. ¿Qué te parece Abraham declarando, declaro que toda esta tierra es mía y mi descendencia será como las estrellas, ato toda obra satánica que ha traído esterilidad a mi esposa? Moisés, ¿qué hubiera dicho? Él hubiera dicho, declaro que se abra el mar y toda obra del enemigo que nos persigue sea cancelada y que mueran ahogados. Por último, ¿qué te imaginas que declararía Josué? Cancelo todo obstáculo, obra del enemigo que impide nuestra victoria y declaro que estos muros caerán a tierra. Cuando la enseñanza de la confesión positiva indica que confesar la debilidad es aceptar la derrota, confesar la necesidad financiera es aceptar la pobreza y confesar la enfermedad es impedir la sanidad, entonces está yendo más allá y contradice la armonía de las Escrituras. Te voy a poner unos ejemplos. El rey Josafat confesó que no tenía poder para enfrentar la alianza del enemigo, pero Dios le dio una victoria preciosa, maravillosa. Lo puedes leer en 2 de Crónicas 20. No está. Pablo confesó debilidad y entonces declaró que cuando él era débil, era fuerte, porque la fuerza de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Tú lo puedes leer en 2 de Corintios 12. Cuando los discípulos reconocieron y admitieron que no tenían lo suficiente para dar de comer a la multitud, Jesús proveyó milagrosamente una abundancia de comida. Lo puedes leer en Lucas 9. Después que los discípulos declararon que no habían pescado nada, Jesús los dirigió a una situación de éxito que necesitaron la ayuda de otros compañeros. Lo puedes leer en Juan 21. ¿Sabes qué es lo más curioso? Ninguno de ellos recibió instrucciones de reemplazar sus confesiones negativas con confesiones positivas
contrarias a la realidad. Declararon las condiciones exactamente como eran en vez de fingir que eran otra cosa. Y Dios intervino. Intervino con poder y maravillosamente, aun cuando declaraban los que algunos llamarían hoy en día confesiones negativas. Otra vez te digo, ¿qué es la fe? Escuchar, entender y obedecer. La gloria, la sabiduría y el poder son de Dios. Entonces, es Dios el que tiene algo que decir y el hombre escuchar, entender y obedecer. Fue Dios el que le dijo a Noé, construye un arca, cuando nunca había llovido. ¿Cómo podía declarar Noé algo que no sabía ni entendía? Le dijo a Abraham, sal de tu tierra, cuando no sabía a dónde iría. Le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, cuando el mar rugiente estaba enfrente de ellos. A Josué le dijo, el séptimo día darás 6 vueltas y a la séptima gritarán, cuando los muros eran piedras sólidas. Y dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque el Espíritu Santo ha revivido tu corazón que estaba muerto. No basta con oír, no basta con oír a Dios, hay que entender el mensaje, no basta con entender, hay que obedecer. Pero, ¿qué debemos oír para tener una creciente relación con Dios? Esto es lo que debemos oír. ¿Lo puedes pasar? La siguiente. Su revelación, sus perfecciones, sus atributos, sus cualidades divinas. Tenemos que creer en la fuerza, en la omnipresencia, en la sabiduría, en la santidad, en todos sus atributos que Dios nos ha revelado. No te puede faltar ninguno. Tú tienes que escuchar que Dios no conoce lo que es imposible. No hay imposible para Dios. Porque si no sabes que no hay imposible para Dios, tú no conoces al Dios de la Biblia. Su voluntad, que nos llama, que nos perdona, que nos perfecciona, que nos transforma. Es Él el que hace todo esto en nosotros. ¿Qué más tienes que oír? Sus promesas. Tú tienes que saber que Dios ha prometido su compañía, su protección, su provisión, su salvación, su guía. Otra cosa que tienes que oír, su provisión. Claro, tú tienes que saber que Dios está dispuesto para proveer para ti físicamente, mentalmente y espiritualmente. Dios por eso dice que nos ama, porque está dispuesto a cambiar tu estado físico, a cambiar tu estado mental, del miedo a la seguridad, de la duda a la paz, y espiritual, de muerte a vivos en Cristo Jesús. La fe, desafortunadamente, la hemos convertido en nuestro pliego petitorio. Nuestras demandas y peticiones para una vida placentera. Pero la fe es un poco más que eso. Déjame decirte que es la gracia que mantuvo a Jesús caminando a la cruz. La que sostuvo a Pablo con su aguijón. La que proveyó a todos aquellos que conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Lo puedes leer en Hebreos 11:13. ¿Qué es la fe para nosotros? Para mí, para ti, ¿qué es la fe? No sé si está... A ver, Beto, pasa la siguiente. Sí, aquí lo vamos a leer. La fe para mí es la justicia de Dios por creer en Jesucristo. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Romanos 3:22. Es paz con Dios. Romanos 5:1. Estamos firmes. Romanos 5:2. Nos gloriamos en las tribulaciones.
¿Cómo? No, tú no puedes declarar que tienes problemas o que tienes tribulaciones, que tienes enfermedad o que tienes pobreza. Nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos 5:3. El Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 16:26. El Espíritu se recibe por oír con fe. Gálatas 3:2. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gálatas 3:26. Dios nos escoge desde el principio para salvación. ¡Wow! ¡Qué versículo! Dios nos escoge desde el principio para salvación mediante la fe en la verdad. Lo corté un poquito, tú léelo completo en 2 de Tesalonicenses 2:13, porque no cabía. Pero también aquí está incluido el Espíritu Santo. Pero como estamos hablando de fe, dejé la parte que habla acerca de la fe. Lee el último versículo, el último. Porque no es de todos la fe. Es un don de Dios y Dios decide a quién se lo da. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. ¿Es la última? ¿Hay más? Somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, que tú creas que Dios va a cumplir lo que ha prometido. La victoria que ha vencido al mundo. Sus valores, sus miedos, sus temores, sus envidias, sus filosofías. La fe es nuestra victoria que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. La fe es un don de Dios. La fe es gracia. Todas estas acciones de Dios son gratis para tu vida. Así que la fe no es para que reinemos como monarcas en una burbuja de felicidad. La fe es para mantenernos firmes. Fíjate en el siguiente versículo, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. No vamos a tener ningún problema, ningún conflicto. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto hay que borrarlo, no lo puedes editar, bórrale aquí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No se trata de lo que dice tu boca, se trata de lo que mi Dios precioso ha hecho por nosotros y nos lo da como un don que no merecemos por la obra preciosa de Cristo por medio de la fe. La fe es tener la certeza de que Dios te acompaña aun cuando no lo ves. Es la paz que guarda tu corazón en Cristo Jesús en medio de las pruebas. La mano que te sostiene, la vara que te guía, el cayado que te levanta. La fe es reconocer en el corazón que Dios sigue siendo Dios. Sigue reinando y sigue gobernando. Tiene todo el poder, tiene el control. Nuestra función con nuestro Padre Celestial es pedirle ayuda, no es decirle lo que tiene que hacer, es confiar y darnos cuenta de que nuestras bendiciones no dependen de la fortaleza de nuestra fe. Lo que tú recibes no es por la gran cantidad de fe que tú tienes, sino de su plan y su poder. Nuestro último versículo dice algo maravilloso, algo que debería de ser entendido por todos los cristianos. Salmo 46:10, Nueva Biblia Viviente. ¡Silencio! Sepan que yo soy Dios. Todas las naciones del mundo me honrarán. Cállate.
¿Qué me tienes que decir a mí? ¿No sabes que yo soy Dios? Todas las naciones en el mundo me honrarán. Así que mi hermano, que tu fe, que por tu fe los hombres honren a Dios. Mis queridos hermanos, no me queda más que despedirme. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8. Bendiciones.